Mi querido David Méndez, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues digo, por un lado, evidentemente muy contento. Todo esto que venimos comentando durante semanas como una posibilidad, pues se acabó convirtiendo en una realidad. ¿Te refieres al fraude? Me refiero al triunfo de Andrés Manuel López mira, Obrador. ganó López Obrador, sí, es cierto. Primero que nada, creo que esa es la mayor alegría. Claro. Es que esto es histórico, man. Absolutamente, ¿no? Y yo creo que esto que en algún momento dado empezó como un temporal de cambio, se acabó convirtiendo en un huracán categoría 5 por decisión de los mexicanos, porque hoy yo veo a muchos analistas en una lógica de que ganan 5 gubernaturas, bueno, casi 6, ¿no? Casi 6. No, bueno, el Congreso, ¿no? Gana diputados, gana Veracruz. Veracruz. Hubiera sido interesante que al par de Veracruz fuera Puebla. Y por supuesto que ganamos Puebla, digo, eso todavía trae su camino. El día de ayer, pues lo que se descubrió fue el laboratorio, ¿no? Uno de los laboratorios. Oye, pero ¿por qué Morena Nacional? ¿Por qué el observador no se mete? No, mira, yo creo que hay que... dijo ahí algo, ¿no? Yo creo que hay que tener muy claro, ya no es un tema obviamente del presidente electo. Pero ¿cómo no? Si dijo que va a combatir la corrupción y la impunidad. Bueno, eso es corrupción e impunidad. Un tema en el sentido federal, de que él se vaya a involucrar en lo personal a atender esta situación. Él incluso, al cuestionamiento que le hace la prensa el día de ayer, él dice, en términos generales, hubo un respeto a la voluntad de los ciudadanos, de Peña. Pero hay en algunos estados asuntos en donde hay que limpiar la excepción. Pero mandó a Puebla al ex fiscal electoral. Tatiana creo que dijo algo de Puebla, ¿no? De hecho, ha estado muy al pendiente, y aquí en Puebla, Santiago Nieto, el ex fiscal de la FEPADE, un especialista además en este tipo de temas, la propia presidenta nacional de Morena, también ya fijó una posición al respecto. Ahora resulta que los panistas que el día domingo, el día lunes se quedaron callados después de ver toda esta ola de violencia a la que nos sometió el morenovallismo, que se comportó como cacique de pueblo de hace 30 años. Ahí resulta que ante toda esa situación de psicosis, de zozobra en la que pretendió cerrar la elección Moreno Valle aquí en Puebla ante la andanada de participación tremenda que hubo, resulta que ahí no dicen nada, no vieron nada, no hubo violencia, pero ¿qué tal el día de ayer cuando se les descubre la madriguera de los mapaches? Tenemos dudas de cómo es que se descubre. Fue una situación muy sencilla, llega la información, ¿hubo un pitazo? Por supuesto, fue parte de gente que constató lo que ahí se estaba haciendo. Hay repetidos. ¿Cómo fue que los detectaron para llevarse? Los detectan, ¿no? y yo vi que José Juan andaba aceleradísimo. Bueno, mira, una situación obviamente de esas características, pues te pone la adrenalina a tope, pero lo que se decidió es lo siguiente. Ante la denuncia anónima de lo que estaba sucediendo ahí, de que incluso llevaban varios días de operación, pero que además ayer seguían operando ese centro. Pero que el hotel estaba anunciado y registrado como la casa de campaña del PAN, y que eso lo sabía el IEE. Mira, si lo sabía o no, si cubrieron la fachada de alguna manera, tapar las ventas? Eso ya en su momento se aclara. Lo cierto es que tanto por vía del visitador que se solicitó del propio Instituto Estatal Electoral, como del propio personal de los peritos de la FEPADE, descubrieron muchísimo material que no podía estar en manos de ningún partido. Eso, ¿qué materiales? Había desde actas, tanto llenas como unas vacías, como otras a medio llenar. Había sábanas electorales ¿de qué distritos? Ahí sí te puedo decir que de gran parte del estado, no eran de aquí de la capital, por lo menos las que en gran medida quedaron ahí expuestas, todos los demás ya se lo llevó la FEPADE, pero eran de distintos municipios, del distrito 22, de municipios de la Sierra, estaba todo ahí regado. De Cuetzalan, había vehículos oficiales ahí. Sí, ya nos habló hace rato Armando May desde allá, y dice, es que hay muy pocos vehículos
que dependan del ayuntamiento, dice qué raro que se lo y qué malo que se lo llevaron, porque ahora se lo queda en la FEPADE y a ver en qué estará ahorita. Y los dos que iban en el vehículo son amigos de él, y dice los dos trabajan en el ayuntamiento de Quetzal. De entrada era absolutamente anormal que en un hotel de esas características pues tuvieran todos los vidrios tapados, ¿no? Y con personal que salía ahí estaba en la entrada a fumar. Pues como estaban en lo suyo, la verdad es que no percibieron que nosotros llegamos y nos metimos. Cuando nosotros vemos la operación que están realizando ahí, ellos se dan cuenta, nos colamos, o sea, entramos entre ellos, vemos lo que ¿Cuánta gente había? Yo calculo que alrededor de unas 60 personas. Hombres, mujeres, ¿no? Hombres, mujeres de distintas edades. ¿Conociste a alguien? En principio no, porque simplemente entramos, digamos, a lo que es el lobby del salón, no directamente al salón, hay una especie de lobby. Se dan cuenta ellos que estamos y ahora sí que dan el llamado de alarma. ¿Qué decían? Gritaron, cierran las puertas. Pero dijeron, aguas, ya llegaron, nos agarraron o alguna cosa así. Sí, se le van encima a José Juan porque está grabando. Haz de cuenta que yo soy de la FEPADE y entonces yo te pregunto, dígame lo que le dijeron, hijos de la chingada, no tienen nada que hacer. ¿Qué palabras pronunciaron? O sea, porque alguien pudiera decir, es que gritaron, ya nos agarraron, escóndanse, saquen todo, tírenlo. ¿Hubo esas órdenes? Hubo el grito de hijos de la chingada, nada tienen que hacer aquí. Evidentemente eso es como las llamadas a misa, ¿no? O sea, y obviamente ante esa situación, la gente que está ahí, que estaba manipulando, que estaba en las computadoras, que estaban ahí, pues de pronto se sienten sorprendidos, entra la psicosis, o sea, cierran las puertas, cápsulas de cianuro y se las metieron a la boca, quemaron todo en ese momento. Unos todavía incluso salieron corriendo con material. Que dice que hubo cosas que se quemaron, ¿es cierto? Unos se meten corriendo hacia la parte de la cocina del salón, que incluso posteriormente tengo entendido que ahí se encontró algún material quemado y algunas cosas ahí que dejaron en el camino. Otros se atraviesan corriendo a la parte de enfrente también llevándose cosas, pero en ese momento seguramente alguien da la indicación de cerrar las puertas del salón. Entonces cierran las puertas del salón y también las personas que en principio se vienen encima, y sobre todo a José Juan, que le logran quitar el celular con el que estaba grabando, se van a la entrada. Ya es costumbre que se los quiten, ¿no? Parece. Los teléfonos. Logran cerrar la puerta de acceso al lobby y nos dejan ahí encerrados. A ustedes. A nosotros dos, creyendo que solo íbamos nosotros dos a testimoniar. Ya había un montón. Lo que no se esperaban es que venía ya en camino, obviamente, nuestros demás compañeros, con incluso candidatos, pero sobre todo la prensa. Pues hubo mucho testimonio, como diría Andrés Manuel López Obrador, benditas redes sociales, porque el día de ayer se testimonió como pocas cosas. Bueno, y entonces llegan los refuerzos, ellos se van a detener la puerta, en un principio, la que da acceso al lobby del salón, ¿no? Que es donde se ve a alguien esa de cristal, una base. Se empieza a dar el forcejeo entre abrir y cerrar. A final de cuentas llega a ser ya de tal magnitud la presión y la puerta de cristal, que yo creo que por el miedo a que se les fuera a tronar encima, se retiran y se abre. Bueno, hay un salón hacia el fondo, si no hubiera habido heridos, hacia el fondo, que es parte, digamos, de la cocina, anexo a la cocina, en donde había vajillas y demás, y entonces empiezan estas personas que se refugian ahí, porque el salón ya lo cerraron, empiezan a agarrar los platos y a empezarlos a botar, vuelan platos hacia nosotros, hacia la gente y a la prensa que incluso venía entrando porque venía en primera línea ahí con carre de cañón. Eso es una buena táctica siempre, ¿no? Primero los niños y los periodistas, escudo humano. Y digamos logran arrinconar en ese pequeño cuarto. Y empieza ahora al revés la situación de poder entrar al salón principal, que también estaba trancado por adentro y que estaban ahí. Ahí es donde empiezan a patear las puertas. Ahí es donde se empieza a dar el tema de las puertas acaban venciéndose, y pues se da el acceso al salón. Y entonces ahí es donde ahora vienen las sillas y todo,
y se da obviamente una situación ahí de que son los videos que publicó Carlos Loredo hoy en la mañana, claro, tomados de las cámaras del hotel. Exacto. Entonces de ahí empezó el tema de la manipulación. Pero qué interesante, o sea, los hacen aparecer a ustedes como los violadores del espacio. Qué interesante, claro, que tienen los videos de esa situación. Pero sería pasaron mucho más para todos, pasaron lo que les convino, que nos pasaran, pero no los videos las tanto completos como lo que entonces estuvieron haciendo estos últimos 4 días. Sería oye, pero la FEPADE debe pedir eso. Mira, yo creo que... ¿Tú crees que la FEPADE esté imparcial? Mira, yo lo que te podría decir es que vimos una actuación distinta a la de otros momentos por parte de la FEPADE. Si bien fue la última en llegar, eso también hay que decirlo, estuvimos horas esperando a la FEPADE. Cuando llegaron a hacerse cargo de la situación, pusieron las cosas en orden, sí llegaron con todas los peritos a hacerse cargo de todo el material que ahí estaban de alguna manera registrando, levantando. Yo vi mucho profesionalismo en esa parte. Y cuando tanto el personal del Instituto Estatal Electoral que llega, que se solicita que llegue y sí se apersona y empieza a registrar, como en su momento los peritos de la FEPADE detectan que si hay material ahí que no puede estar en manos de ningún partido político, claro, que había ahí documentación que solo es responsabilidad de la autoridad electoral. O sea, acá están coludidos el Instituto Nacional Electoral. Pues yo no sé si el nacional, digo, ya se tendrán en su momento que hacer, pero el estatal, o en su caso tendrán que plantear, pues si se les perdió material, si hay las denuncias correspondientes. Ya hay una averiguación inicial. Ahorita ya se tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, ayer en la noche, ustedes pidieron la destitución de Jacinto Herrera, el representante del instituto, bueno, presidente del Instituto Estatal Electoral, y están pidiendo al INE a atraer la elección en Puebla. Efectivamente, yo creo que... ¿En qué consiste esto de atraer la elección? ¿Es anularla? Bueno, el tema es que en estas condiciones ya no hay la más mínima confianza en la autoridad local. Sí. Digo, ya traía todo un antecedente de comportamiento, pero ya ante esta situación, ante estas evidencias que están ahí, ante los materiales que solo pudieron haber salido de la propia autoridad, ya se aclarará mediante qué vía. Corrupción e impunidad, ¿no? Sí, no podemos estar ahorita a expensas de que pensemos que esta autoridad ahora va a tener en esta etapa definitiva un comportamiento confiable, efectivamente, o apegado a la legalidad. En ese sentido es que el día de ayer se hace la solicitud para que sea el INE el que se pueda hacer cargo precisamente a partir de... ¿Y ya les contestaron algo? Sinceramente lo desconozco en este momento. Sé que ya estaban convocados en los 26 consejos distritales la sesión para iniciar los cómputos. Ya están. Y llegaron las cajas sin actas o con actas manchadas o borrosas, según los reportes que estoy recibiendo. Ahora, yo te quiero decir nada más ahí y por qué tenemos la evidencia de que toda esta historia que hasta ahorita conocemos es absolutamente prefabricada. Porque en los análisis que ya se están haciendo ahora de los resultados del PREP, resulta que no cuadran los números de votos de las demás elecciones con las elecciones de gobernador. ¿Qué sigue? Mira, lo que sigue ahorita, pues ya indudablemente es toda una ruta jurídica para poder limpiar esta elección. O sea, esto ya se judicializó. Sí, ya no es decir, se va a judicializar. Mira, sería verdaderamente increíble que el día de hoy los consejeros electorales y el domingo tuvieran un comportamiento ejemplar y fueran el propio instituto quien se dedicara a limpiar esta elección. No lo vemos así. Gente preguntaba ayer si esto es motivo suficiente para anular la elección. Mira, nosotros estamos en esa tengo dudas sobre ese tema porque
Anularla sería anular todos los resultados de las elecciones. No, solamente las de gobernador. Las que se, luego, que se ¿eso impugnen. significaría tener que votar de nuevo a los mismos candidatos? No forzosamente. Sí hay la Pero Barbosa dijo ayer en la noche que él no va por la anulación de la elección porque él ganó. Exacto. Okay. Yo lo que te diría es, nosotros no estamos en una lógica de que se anule la elección, de que se revise, porque tenemos la certeza, y sobre todo todavía con las evidencias de ayer, de que ganamos, de que el sentido y la voluntad ciudadana fue totalmente otro al que nos están queriendo decir ahora. Claro. ¿Sí? Y que en esa lógica lo que vamos a buscar es que las autoridades competentes en esto, que después del Instituto Estatal Electoral solo queda el Tribunal Estatal y el Tribunal Federal, limpien este proceso. Hay demasiados elementos para poderlo hacer y para poder llegar a la verdad. Creemos que en esa lógica habrá que lleva su tiempo, como dicen, la justicia se toma su tiempo, pero tarde que temprano llega. Nosotros creemos que si bien en el ámbito local sabemos a qué intereses responden tanto el instituto como el tribunal, afortunadamente nuestro país ya cambió, ¿no? Y el Tribunal Federal, sin lugar a dudas, así como ayer la actuación de la FEPADE fue en términos muy institucionales y muy correctos, nosotros creemos que tendrá que llegar al fondo del asunto. Claro. Solo llegando en una situación en donde sea imposible verdaderamente limpiarla por todo digamos, manoseo que hicieron, porque hayan quemado, probablemente se tendría que llegar como último caso a una situación de ese tipo. No la queremos, no la estamos buscando, no la vamos a propiciar. Nosotros queremos defender el triunfo de las poblanas y de los poblanos. Yo nada más quisiera resaltar también un asunto que le da sustento a esto. Así como vimos esa actuación tan grotesca por parte del morenovallismo, con la tolerancia absoluta del gobierno del estado, porque no hubo una sola patrulla que impidiera la actuación de estos como bandas. Los changuitos, no oigo, no veo, no hablo. No, pero sí habló a favor de Marta Erika. Se convirtió el gobernador el día domingo en el vocero de la campaña de la próxima candidata, lamentable. Pero yo quisiera resaltar, porque así como se dan esas cosas negativas, yo diría también en estos momentos de decisión de la gente se dan esas situaciones, yo diría, hasta heroicas. Tenemos la información que en distintas casillas a las cuales llegaron estos grupos de delincuentes, de vándalos, con armas largas, a rafaguear ahí, a echar tiros al aire, para tratar, lo que buscaban era tratar ya de terminar la elección, de que no participara ya más miedo gente, para que la gente ya no votara, se fuera, se dispersara. Cuando llegaban, la gente oía eso, efectivamente, pues entra en pánico, se tiraba al suelo en lo que los grupos estos hacían sus desmanes. Cuando por aquí se iban, la gente se volvía a parar y volvía a formarse y volvía a exigir que le permitieran votar. O sea, de verdad habla de una decisión ya de la gente de no permitir de una recuperación del espíritu cívico. Efectivamente, pero en un grado superlativo, porque imagínate una situación de este tipo, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues nos vamos. Ya. Bueno, David Méndez, muchas gracias. Un gusto. Por aquí nos vemos la próxima semana. Claro que sí.